Hola, hola mis hermanos, sean bienvenidos a este video especial en donde, he querido hacer este video desde que abrí este canal, o sea, Brian A506 2.0, y obviamente es una recopilación de varios videos los cuales se subieron originalmente en mi canal original Brian A506, y los cuales se basan en contar unas cuantas cosas sobre su servidor, o sea, Brian A506. Y si les gusta este contenido, no olviden darle un buen like y un buen comentario a este video, y no olviden suscribirse y activar la campanita para más, y no olviden compartir este video con sus amigos allegados y todos los que quieran ver este video y verme crecer en YouTube. Y ahora sí, siéntense, relájense y disfruten de estas 50 cosas que no sabían sobre sobre Brian A506 2.0. Básicamente Brian A506, así que let's go. Bien, hacer un video de un tema de hace mucho tiempo en YouTube, un clásico, pero que yo lo haga aunque tenga 175 suscriptores. Además, quiero que más gente conozca a Brian A506, así que aquí voy. Hola, hola mis hermanos. Bien, quería hacer este video desde hace un buen tiempo, desde mis inicios en YouTube, pero algunas veces haciendo este video fue completamente un fiasco. Pero hoy me quiero destapar y contar algunas cosas sobre sobre mí, sobre Brian A506, así que allá vamos. Mi nombre real es Brian Andrés Martínez y basé mi nombre en YouTube en dos factores. Uno, mi nombre real, que es Brian, y el segundo factor es mi apellido, primer apellido, que es Andrés, y por eso la letra A. Y el porqué del número 506, eso es por el prefijo telefónico de mi país, o sea, Costa Rica. Para más información pueden ver el video que estoy dejando aquí arriba. Yo nací un día 19 de noviembre del 2003 a la 1 de la mañana. Eso según mi mamá. Y cuando yo nací yo convulsioné y por eso me pusieron una válvula aquí que es para drenar el agua que tengo en mi cabeza, la cual es provocada por una enfermedad llamada hidrocefalia. Lo demás lo pueden ver en este video que dejo aquí. Debido a esa enfermedad que tengo y que mencioné en el clip anterior, mi mamá decidió mandarme a una escuela con niños con discapacidades similares o algo así, al igual que yo. Esa escuela se llama el Centro de Enseñanza Especial de Heredia y pasé ahí desde 2005 hasta no sé si decir 2016. Hablando de mi infancia, yo pasé unos años desde 2003 hasta no sé si decir 2005 en una casa que está en una localidad llamada La Vigui en Santo Domingo, Costa Rica. Y yo pasé esos años feliz de la vida hasta que me pasé a esta casa que están viendo ahorita. Siguiendo con el tema escolar que mencioné anteriormente, yo antes de pasar a la escuela que mencioné anteriormente llamada el Centro de Enseñanza Especial de Heredia, yo antes llegué a parar a una escuela llamada José Ezequiel González Vindas, que está aquí cerca de mi casa, o sea en San Pablo de Heredia.
Y bueno, ahí pasé mis días de preescolar hasta una fecha indefinida. Y de ahí en adelante logré pasar a la escuela que mencioné anteriormente, el Centro de Enseñanza Especial de Heredia, claro. Y la última escuela por la cual pasé antes de llegar a el liceo, o sea, al colegio en donde estoy ahora, se llama Escuela La Puebla. Y bueno, yo pasé ahí desde 2016 hasta algo así como 2017. Pasé unos grandes años ahí, conociendo amigos y cosas así. Hasta conocí a la amiga que me seguiría hasta ahora, la cual están viendo aquí, que se llama Nazaret. Y ya llegamos a la actualidad, o sea, de 2018 al presente. Y es en este año en donde llegué al colegio en donde soy ahora, el cual se llama Liceo de Santo Domingo. Y en ese colegio inicié unas amistades que me seguirían hasta el día de hoy. Al igual que Nazaret, habrían otras amistades como Arián, Cristel y Juan Josué, etc. Así o más claro. Yo tengo un talento oculto, el cual es cantar. Y llegué a tal punto con ese talento que hasta compuse mi propia canción original para la escuela que mencioné en el minuto 2:47 de este video. La canción se llamaba Lo mejor de ir a la escuela. Y fue una canción muy bien recibida por los maestros, los alumnos y los padres que asistieron a esa actividad, o sea, el show de talentos, el Festival de las Artes, como decimos aquí en Costa Rica. Y bueno, la única canción que me sé completita según yo, sería la de Esa chiquilla de José Julián. Y me la sé al derecho y al revés. Bueno, al revés no, por eso al derecho. Y la interpreté muchas veces en el pasado. Y además en un festival de las artes en mi colegio, el cual mencioné anteriormente, lo canté para las profesoras de mi colegio. Y llegaron al punto hasta de emocionarse y llorar. Desde 2005 hasta 2019 viajo a Nicaragua. Y es para visitar a mis familiares y todo eso. Y además, lo demás lo podrán ver en las 4 partes del vlog a Nicaragua, tanto en versión normal como en versión 4K, las cuales les dejaré en la descripción, porque en la parte de arriba no me dejarían ponerla porque serían muchos videos para variar. Bueno, ahí se puede apreciar muy bien que hay una herida en mi pierna, y esta herida tiene una historia para mí, ya que me la hice cuando jugaba en el Centro de Enseñanza Especial de Heredia, del cual mencioné unos puestos antes. Y bueno, yo andaba corriendo y jugando con un amigo de esa escuela, y por consecuencia de ese correteo muy rápido, me caí en el piso de la escuela y por ende salió sangre. Bueno, el resultado es esta herida que ven aquí. Siguiendo con los viajes, mi familia y yo decidimos ir de vacaciones en diciembre por 3 días a Colombia, obviamente a Bogotá. Y bueno, ese fue un viaje que nunca olvidaré en mi vida, porque visitamos muchos lugares en Bogotá durante esos 3 días que mencioné antes, como por ejemplo el Templo al Divino Niño, los museos del Oro y del Jade,
También visitamos el templo de Montserrat en la montaña que lleva el mismo nombre. Y también pasamos en teleférico para ir a Montserrat. Es más, debo decir un saludo para toda mi gente bonita de Colombia. Su tierra es muy bonita. Ya en 2015 he hecho un viaje junto a mi familia que me marcaría para toda la vida. Y ese es un viaje a Disneyland en Orlando. Ah, sí. Disneyland en Orlando, Florida. El lugar perfecto para que un niño pueda ser feliz jugando en las atracciones, comiendo comida, etc. Y también fui a Universal Orlando Resorts, pero eso no importa hasta ahora. Solo nos centraremos en Disneyland, porque ese viaje, como lo dije anteriormente, me marcaría para toda la vida. Y visitamos desde Fantasyland hasta Animal Kingdom, pasando por Epcot y Tomorrowland. En la misma Fantasyland, cerca de ahí, debo decir. Y bueno, ese fue un viaje de seguro de 8 días. Así que si planeas ir ahí, yo te lo recomiendo, es muy buen lugar. Aclaración: hubieron algunas grabaciones en las cuales estaba ese lugar de Fantasyland, Epcot y etcétera, los cuales mencioné anteriormente. Y tristemente no grabé ahí. Bueno, sí grabaron, pero no lo subí a YouTube porque es obvio, yo no tenía mi canal de YouTube en ese momento. Me rompió el corazón, Mo. Y ahora sí, damas y caballeros, llegaría un viaje el cual los veteranos en mi canal sabrán de qué hablo, pero para los nuevos suscriptores que no se enteraron de esto, les va un contexto. En 2018 llegó mi tan ansiado viaje de nuevo a Estados Unidos, pero esta vez a Nueva York, en el cual visité muchos lugares en su momento, como el Museo de Historia Natural, la Estatua de la Libertad, etc. Pero lo más importante es lo que venía en unos días en ese video, ya que felizmente pudimos visitar las cataratas del Niágara, porque obviamente era uno de los sueños de mi mamá poder visitar ahí. Obviamente también era un sueño hecho realidad para mi mamá visitar Estados Unidos. Bueno, Nueva York en su momento, obviamente. Y si quieren ver más sobre ese viaje, les invito a ver el video que está aquí arriba o en la descripción para variar. Si hubo una fiesta escolar que me marcaría hasta el día de hoy, esa es sin duda mi baile de graduación del 2017 en la escuela La Puebla. Y bueno, en ese baile hubo de todo, desde comparsa, bailes de hip hop y etcétera. Un gran etcétera para variar, porque enumerar todos los eventos que hubieron en ese baile de graduación sería muy difícil, pero si quieren se los enumero. Sería desde nuestra llegada al centro de eventos, en donde estaría ese baile de graduación, hasta el final de ese baile, pasando por el vals, el ya conocido vals, ustedes ya lo conocen. Bueno, Perdón, también iba a decir que hubieron bailes de canciones como la famosa canción YMCA del grupo Village People, la famosa Macarena de los del Río. Y ¿qué puedo decir? También hubo
un baile de un robot que me sorprendió con luces y todo, bailando la canción de Skrillex llamada Killa. Y bueno, también hubo en su momento bailes de personajes famosos como los de Shrek o Mickey Mouse para variar. Y bueno, eso estuvo muy bueno, duró hasta, por así decirlo, las 2 de la mañana. Y espero tener un baile de graduación tan épico como ese que les mencioné anteriormente. Y ya para terminar con este video, porque enumerar los acontecimientos de algunas cosas sobre mí duraría toda la tarde. Y para terminar, lo que diré es que mi familia, o sea, los únicos que vivimos aquí, somos 4 personas solamente. O sea, mi papá, que se llama Wilber, mi mamá, que se llama Rebeca, mi hermano, que se llama Jimmy, y yo, Brian, o sea, el que les está hablando ahora. 2 de mis fechas favoritas del año son, sin duda, noviembre y diciembre. Y si me preguntas, oye Brian, ¿por qué noviembre y diciembre? porque en esas fechas suceden 2 cosas. La primera es que en noviembre se celebra mi cumpleaños, obviamente. Y bueno, en diciembre lo que hacemos es que, ya saben, los veteranos del canal sabrán que me voy a Nicaragua en diciembre y cosas así. Y en ese mismo mes, pero el 29 de diciembre, me voy a Nicaragua, obviamente a la casa de mi abuela, para celebrar una festividad llamada el Rezo al Divino Niño, para rezar por mi bien, porque ustedes ya lo saben, porque ya lo mencioné en ese video y en otro video más. Yo sufro de hidrocefalia, una enfermedad que me añade agua al cerebro, y por eso tengo que usar una válvula, la cual ven aquí, pero no se puede apreciar ni sentir. Así que ya lo saben. La razón por la cual usé canciones tales como Ven a Cantar de La Hermandad y Navidad Rock de Tatiana en el mix de rolas navideñas subido el 21 de noviembre del 2018 es porque en ese entonces yo me inspiré en un disco que teníamos mi familia y yo, que contenía dichas canciones y otras canciones más, las cuales aparecieron en el mix anteriormente mencionado. Y bueno, toda esa felicidad de aquel disco cambió cuando yo creé mi canal y bueno, subí ese mix, y ahora escuchamos las canciones anteriormente mencionadas con mi teléfono y YouTube, y también con un equipo que tenemos mi familia y yo para cada diciembre, obviamente. Por supuesto, unos años antes le dediqué un video a curiosidades de ese mix, para que lo vean. El link está en la descripción o arriba en una tarjetita. Bueno, de seguro se acuerdan de una protuberancia que mencioné hace unos minutos. Pues esa protuberancia es una válvula y tristemente me la tuvieron que cambiar, pues esa válvula me causó unos problemas, los cuales van desde dolor de cabeza hasta vómito. Y bueno, eso se debe a una enfermedad que mencioné en un video al respecto. Y bueno, esa enfermedad me la tuvieron que controlar en el hospital, que en ese momento era el hospital de niños, por así decirlo, en Costa Rica. Y bueno, esa operación duró, por así decirlo, 2 horas. Y bueno, hasta el día de hoy me siento bien. Y bueno, me tendrán que cambiar la válvula, por así decirlo, por unos 10 años desde esa operación. Y sí, de seguro me ven bien arreglado y cosas así. Y de seguro me preguntarán, Brian, ¿a dónde vas tan arreglado? Pues
a lo que voy tan arreglado es a una festividad de un familiar mío. Por así decirlo, es el cumpleaños de un primo mío. Así que no estaré muy conectado por este día. Desde el año 2020, a inicios de la pandemia, obviamente, he empezado a ahorrar. Eso es parte de una tarea que me asignaron ese año. Y bueno, con ese ahorro, el año pasado conseguí el reloj que les mencioné en un video el año pasado, o sea, en diciembre. Y bueno, con el ahorro que tengo ahora, de aquí hasta diciembre, voy a comprarme un estabilizador, el cual voy a estrenar en un video, el cual es una remasterización del vlog a Nicaragua que sucedió en 2019. Así notarán una leve diferencia con respecto a mis anteriores videos. Desde los 7 años me encantaba ir al cine. Del año ni me acuerdo de la primera vez que fui al cine, así que no me pregunten. Y bueno, fue para una excursión en la escuela que mencioné hace unos 2 meses en el primer video de 15 cosas que no sabía sobre mí. Y según mi mamá, fue a ver una película de una isla. O sea, la película que vi fue una película animada sobre una isla. De lo demás no se acuerda mi mamá, y menos yo, así que no me pregunten. ¿Se acuerdan del payaso que mostré en este video? Eso, mi amigo, ¿todo bien? ¿Cómo has estado? ¿Ah? No te veo bien, sí, ¿sabes cómo estás durmiendo? Caballero, ¿y usted? Eso, eso saludo, ¿verdad? Eso saludo. Eso solo los jóvenes lo hacen, ¿verdad? Pues ese payaso se llama Bombita y déjenme decirles que su nombre real es Silvio y él solo aparece cuando hacemos el ya tradicional rezo al Divino Niño, el cual se celebra cada 29 de diciembre. Eso ya lo dije y no lo volveré a repetir. Y también sale en algunos otros eventos, como es el ejemplo del video del baby shower de Nicole López. Así que ya lo saben. ¿Ven a ese niño que está vestido de Mario Bros? Pues ese niño soy yo. Y ese disfraz fue para una fiesta de cumpleaños, la cual fue mía, fue de mis 9 años. Y era una fiesta de disfraces. Y claro que todos se disfrazaron al igual que yo y mi hermano. Bueno, los disfraces de yo y mi hermano eran de los reconocibles Mario y Luigi del juego Super Mario Bros. Así que ya lo tienen entendido. Una de las canciones que salen en mi mix de rolas navideñas de hace 2 años, la cual sale en el minuto 34:51, fue una canción que marcó a mi mamá para siempre. Y es que esa canción se llama Marinero y es de José Luis Perales y tiene una historia muy triste para mi mamá. Y es que fue en 2003 cuando yo nací y tristemente los doctores le dijeron a mi mamá que yo tendría que, bueno, los doctores me tendrían que intubar siendo un bebé. Y bueno, le dieron la noticia a mi mamá de que yo tendría que ser alimentado por sonda o algo así. Y es por eso que pusieron esa canción, para poner más triste a mi mamá. Y bueno, ella me dijo que le rezó muchas veces al Divino Niño para que yo saliera bien y que no fuera alimentado por sonda. Para que yo no fuera alimentado por sonda. Así que ese milagro sucedió y ahora me ven aquí, bien vivito y coleando. Eso según mi mamá. Cuando sea diciembre de algún año Y cuando termine la pandemia, obviamente, voy a ir a España con mi familia. Es para
visitar a unas tías que tengo por ahí. Y bueno, eso de ir a España es uno de mis sueños, porque desde que se fue una tía mía, yo siempre quise ir con ella a visitar España, a conocer cómo es ahí y cosas así. Así que, bueno, ya tienen el dato. Si en algún momento voy a España, voy a grabar un vlog para ver cómo es ahí. Y por supuesto, si tengo mi canal, obviamente. Sé que lo dije en la parte 1 de este video, pero no resta además recordárselos a ustedes. Tengo 17 años, peso 90 kilos y tristemente no nos acordamos de mi estatura, ni mi mamá ni yo, porque hace mucho que vimos eso en la última cita médica que tuve yo. Y desde ese día no nos acordamos de mi estatura real. ¿Ustedes creen que los que viven aquí, solo los que viven aquí, son mi única familia? Porque lo vieron en la primera parte de este video. Pues se equivocan, pues hay más familia por delante. Viven en esa casa que ven ahí, que está un poco cerca de mi casa, obviamente. Y bueno, también hay otras personas que también son mi familia, porque ven a estas personas que están en la pantalla, pues de seguro las recordarán de mi video de Año Nuevo que se celebró el año pasado. Y bueno, esas personas son mi tío Michael, mi tía Belki, mi prima Melissa y mi prima Fátima. Así o más claro. La razón por la cual algunas veces uso lentes en mis videos es porque yo tengo estrabismo, y eso me lo incluyeron junto a la hidrocefalia. Y bueno, algunas veces no me los pongo porque se me olvida a veces ponérmelos. Y por fin, para terminar con esta segunda parte de 15 cosas que no sabías sobre mí, voy a decir esto. Cuando sea grande voy a ser ingeniero en sistemas. O sea, eso es lo que voy a estudiar. Y por ende voy a ser reparador de celulares. Y por mi afición por los celulares, yo creé un segundo canal, por así decirlo, en 2019, el cual se llama Tecnobrian TV. Y voy a Perdón, lo que iba a decir era que voy a tener activo ese canal hasta que tenga los 23 años ya cumplidos. Y por ende será en 2026. Desde que tengo memoria, a mí me gustaban unos 2 alimentos, los cuales son arroz con huevo y fresco de avena. Y bueno, en la actualidad aún lo sigo consumiendo. Ustedes bien se acordarán que desde el segundo video de 15 cosas que no sabía sobre mí, básicamente en el minuto 5:32, yo menciono que desde 2020 he empezado a ahorrar. Y para prueba de ello, el reloj que muestro aquí y también en varios videos subidos en diciembre de 2020 en base a este reloj, claro. Y he vuelto a ahorrar en este año 2021, y con el dinero que vaya a juntar por ahí, ustedes se acuerdan que desde tiempos inmemorables, cuando yo grababa mi cara con mi celular en algunos videos de YouTube, yo suelo mover mi mano y siempre se ven los videos como movidos como ahora. Pero
este 2021 se me prendió el foquito. Así nomás. Y he empezado a ahorrar, como ya les dije anteriormente, para comprar lo que ven aquí, lo cual es un estabilizador. Y lo que me gusta de este estabilizador es que tiene una luz, la cual usaría yo para iluminarme cuando no haya luz en el escenario en donde esté, en el momento en el que use ese estabilizador. De seguro se acuerdan de esta pierna, la cual hablé en su momento hace 4 meses en el primer video de 15 cosas que no sabías sobre mí. Y sí, en esta pierna, básicamente en esta parte de aquí, tuvo lugar otra fractura, la cual me hice hace algunos meses atrás. Y la historia se las puedo contar ahora. Y fue hace unos meses atrás en los cuales yo me fracturé esa parte de ahí de la pierna, cuando yo fui a comprar unas frituras para mí en la pulpería o súper de la esquina de mi casa. Pero cuando yo regresaba feliz de la vida a mi casa, había en una casa una fuga de agua y ¡pum! Ahí me resbalé y me hice una herida, la cual yo les mostraré en esta foto de aquí. Y es que si pueden ver ahí, en esa herida hubo un chorro de sangre, pero leve. Pero no se preocupen, que ya me recuperé unos meses después de esa tragedia. Algunas veces cuando termino de grabar un video, suelo editar en mi computadora, pero otras veces suelo editar en mi teléfono. Así es, yo soy muy versátil a la hora de editar videos para YouTube. Además del arroz con huevo que me suelo comer, el cual ya mencioné en unos minutos antes, también suelo comer en algunas ocasiones, valga la redundancia, arroz con leche. Pero hay un inconveniente cuando yo como arroz con leche, y es que a mí no me gusta la canela que le ponen a dicho platillo. Así que si me invitan a su casa y preparan arroz con leche, olvídense de la canela, porque eso a mí no me gusta. Además del estabilizador, el cual mencioné unos minutos antes, el cual usaré para poder mejorar las imágenes a la hora de grabar con mi teléfono. También haré algunas mejoras con respecto a la calidad de audio y video en cuanto a mi computadora, porque ustedes no lo saben, pero yo a veces grabo con mi computadora, pero el audio de dicho aparato no suena muy bien que digamos, sin ni hablar de la calidad, la cual es de un horrible 720p. Pero bueno, en cuanto a mi computadora, yo le compraré a mi computadora unos cuantos aditamentos, los cuales serán una cámara web de una resolución diferente y un micrófono para que puedan oír mi conversación con ustedes mucho mejor. Además de las personas que mostré en las partes 1 y 2 de 15 cosas que no sabías sobre mí, también hay otras personas las cuales también son parte de mi familia, las cuales son estas. Un tío mío llamado, bueno, de cariño le decimos Guacho o Mickey, según mis padres, según mi mamá. Y también tenemos a su novia, que se llama Nicole. Y en 2019 nació una prima mía llamada Amanda, así o más claro. Otra cosa que me quisiera comprar con mi dinero
eso sí me alcanza el dinero que estoy ahorrando, es un parlante Bluetooth. Pero Brian, atrás tuyo tienes un parlante Bluetooth, ¿para qué quieres otro? Bueno, los pondré en contexto. Ese parlante que ven ahí es de mi mamá y solamente de mi mamá. Lo que pasa es que yo a veces uso ese parlante y a veces pensaría yo, ¿qué se sentirá tener un parlante propio, Brian? Y bueno, eso me lo estaré pensando conforme vayan pasando los meses y me alcance el dinero para comprarme mi propio parlante Bluetooth. Ustedes verán una foto en 3, 2, 1 y ven una foto de hace 11 años. Y si se preguntan, oye Brian, ¿quién es ese niño de ahí? Pues ese niño, amigos míos, ese niño soy yo. Y si me preguntan, ¿quién está a tu lado? Pues les diré que ese personaje de ahí es un conejo y el cual le decimos tío conejo, y es la mascota emblema de un parque de diversiones que está en la ciudad capital de mi país, Costa Rica, la cual es San José. Básicamente está en una parte de San José que se llama La Uruca o algo así. Desde mi primer video subido el 1 de octubre del 2018 hasta en el video Un día en la playa con Brian A506 subido el 1 de marzo, me gustaba grabar videos en formato vertical, pero gracias a un comentario hecho por un usuario llamado El H, al cual le debo mandar un saludo desde mi morada hasta donde vive él, el cual me dijo que mejor grabara en formato horizontal. Al fin decidí abrir los ojos y dejar de cometer el error de grabar en formato vertical solamente y enfocarme simplemente en grabarme en formato horizontal. Otra vez nos trasladaremos al 1 de octubre del 2018, en donde yo subí mi primer video de YouTube, y lo trasladaremos a la fecha del 17 de abril, pero de este año 2021, en donde cometí el mayor error de mi vida como youtuber. Y es que desde esos 2 años y 2 fechas, yo solía usar música con derechos de autor, pero ya aprendí de mis errores y desde hace unos meses atrás, un año atrás, yo usaba música que estaba disponible en la biblioteca de música sin derechos de autor de YouTube, y también uso música de otros artistas que no ocupan esta regla del copyright, así que ya lo tienen entendido. Mientras hay alimentos que me gustan, hay otros que no me gustan, los cuales son algunas frutas y vegetales. O también están algunas comidas que hace mi mamá, obviamente. Pero el punto es que no me gustan algunas frutas o verduras. Las únicas frutas que me gustan son las bananas y el mango, más si está en un rico licuado. Así me gusta más, así que de verduras no me gusta nada, cero. Obviamente tenía que cambiar el dispositivo con el cual estoy grabando este video ahora. O sea, pasé de mi teléfono a mi computadora, pero eso era por una buena razón, y es que se me estaba descargando el celular y no saben cuánto se tarda en cargar el celular, aunque tenga la opción de carga rápida activada. Pero bueno, esto es otra historia, así que sigamos con el video. Tengo
de 4 generaciones de teléfonos a los cuales yo les tengo cariño. O sea, 2 teléfonos pasados, uno que ha estado vigente desde mis inicios en YouTube hasta 2019, por así decirlo, en el video que muestro aquí arriba. Y por último, el teléfono en el cual estoy usando ahora, y los cuales son Alcatel One Touch Pop C3, Samsung Galaxy S Duos, Samsung Galaxy J7 Prime y por último el reciente Samsung Galaxy A50. Es más, cuando tenga el dinero necesario producto de lo que vaya ahorrando en los próximos años, me podré cambiar de celular nuevamente, pero esta vez no será Samsung como las últimas 3 menciones que hice, sino que será de otra marca, sino que será de una marca diferente, ya sea Xiaomi o Realme o cualquier otra. Cuando yo era pequeño, yo me imaginaba siendo mayor de edad y con un sueño, el cual fue pasajero, el cual fue ser locutor de radio, pero como les dije anteriormente, eso fue pasajero y comenzó mi otra afición, la cual tengo prevista hacer realidad cuando sea grande y la cual lleva en vigor desde 2019, por así decirlo. Obviamente el sueño, no estoy laborando en el ámbito de trabajo de reparación de celulares aún. Ya para finalizar con esta sección, o sea, esta tercera parte de 15 cosas que no sabían sobre mí, déjenme decirles esto, que yo antes padecía de insomnio, pero unos años antes el doctor me recetó una pastilla la cual se llama clorpromacina, la cual me ayuda a dormir bien, y la hora exacta para tomarme esa pastilla es a las 6 de la noche junto a otras pastillas, las cuales no puedo decir el nombre por falta de tiempo. De seguro se acordarán que hace unos 6 meses subí unos 2 videos desde un lote que mi papá compró. Pero para los que se hayan quedado en esos videos, bueno, para los que hayan llegado los nuevos suscriptores desde esos 6 meses, ya sabrán cómo se llama ese lugar, ya que lo expliqué en el video de 3 días en Polvazal. Así se llama el lugar, Polvazal. Pero para los nuevos suscriptores que van llegando a mi canal, ya se los dije en este clip. Ese lugar se llama Polvazal, para que sepan. Para los suscriptores veteranos de mi canal, esto les sonará familiar, pero para los nuevos suscriptores que no hayan visto las 4 partes del vlog a Nicaragua, habrán notado que en la parte 3 hacemos una celebración en la localidad llamada Ponce de Somotillo en Nicaragua. Y bueno, me preguntarán, Brian, ¿cuál es esa celebración? Pues yo les responderé y les pasaré el contexto, porque esa celebración es muy importante tanto para mí como para mi familia en general, tanto aquí en Costa Rica como allá en Nicaragua. Y bueno, esa celebración se llama el rezo al Divino Niño. Y bueno, esa celebración los veteranos de mi canal ya sabrán que es una celebración celebrada por mi bien, porque ustedes no lo saben o ya lo sabrán los veteranos, ya lo dije. Y es que yo tengo una válvula y eso produjo que yo tuviera hidrocefalia desde 2005 en adelante. Bueno, desde 2003 en adelante debería decir. Y bueno,
esa celebración tiene de todo, desde animador, o sea, un payaso que yo conozco llamado Bombita, y en la noche celebramos con música, o sea, viene un coro de una iglesia a cantar en la celebración que mencioné anteriormente. Así que ya lo sabrán, ya lo saben. Esto tal vez sea nuevo para ustedes, o sea, mis suscriptores, pero para mí es una experiencia un tanto normal. Y es que yo acostumbro a comer comida picante, o sea, frituras picantes. Y bueno, eso es algo que yo hago desde, no sé si decir 2005, cuando yo asistía a la escuela que yo mencioné en la parte 1 de los videos de 15 cosas que no sabían sobre mí. Así que ya lo saben. Bueno, en esta parte puedo mencionar mis series de la infancia favoritas. Y es que según mi mamá, ya que ella lo recuerda todo desde mi nacimiento, a mí me gustaban unas cuantas series, como por ejemplo Barney y sus amigos y los Teletubbies. Así es, estos monitos que ven aquí. Y bueno, eso no lo quería decir hasta ahora, para que ustedes sepan algo más de mí. Los veteranos de mi canal de 2019 sabrán que yo me fui de blog a Estados Unidos, básicamente a Nueva York. Y bueno, los nuevos de mi canal no saben que yo fui a Nueva York, así que yo les explico con el contexto y todo. Ese viaje a Nueva York se originó desde hace unos meses antes de que yo grabara ese video el 18 de diciembre de 2018. Para ser más exacto, en mis comienzos en YouTube. Y bueno, ese viaje fue por deseo de mi mamá de conocer ahí la Estatua de la Libertad, el museo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el que nos guió fue un familiar de una tía mía llamada Victoria, y el familiar que nos guió se llamaba Luis Manuel. Así que ya lo tienen entendido. Esto, como lo dije anteriormente en el punto 47 de este video, sonará algo nuevo para ustedes, pero para mí fue una experiencia realmente nueva. Y es que yo en 2017 o algo así participé en los Juegos Paralímpicos Escolares de 2017, como lo dije anteriormente, o 2017. Y bueno, yo participé como parte de un invitado, o sea, un invitado por parte de la Escuela La Puebla, la cual pueden ver en esta tarjetita de aquí, en la parte 1 de este video. Y bueno, yo participé en la disciplina de atletismo de metros cortos o algo así. Y yo, gracias a eso, gané una medalla de plata. Para los que no hayan para los que no se hayan percatado, debía decir. Y bien, esto sería todo por el video de hoy. La última parte de 15 cosas que no sabían sobre mí. Y como ya lo saben, desde la parte 4, bueno, la primera parte 4, porque esta será la parte 4 secundaria o algo así, yo quiero terminar este video hasta las 50 cosas que no sabías. Algo que ya han hecho muchos youtubers y o sea, yo también quiere hacerlo. Así que eso sería todo, combinando partes de mi vida personal con elementos de mis videos pasados, o sea, de 2019,
a 2018, por así decirlo. Y bueno, si les gustó este video, ya saben lo que tienen que hacer. Denle un buen like y un buen comentario a este video. Y no olviden suscribirse y activar la campanita para más. Y no olviden compartir con sus amigos y allegados para que más gente pueda saber sobre este humilde canal de YouTube. Yo me despido hasta aquí. Que Dios los bendiga. Chao.